Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Cambio de nuevo el escenario simplemente porque la música del vecino está tan fuerte que si doy esta charla donde estaba ayer, en la capilla o en mi cuarto, no se va a escuchar. Vamos ahora sí comenzar con los libros de la Biblia. Yo lo que fui haciendo es lo siguiente, voy tomando algún libro como representación de distintos libros. Por ejemplo, de todo el Pentateuco, no voy a dar una clase sobre el Pentateuco, que el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, sino que tomo el Génesis. Y mismo sobre el Génesis voy a tomar en realidad un extracto, dar una charla sobre todo el Génesis sería demasiado. Voy a tomar un extracto, que es el relato de la creación, uno de los relatos de la creación, y a partir de eso vamos a ir charlando un poquito sobre el Génesis. Eso es lo que pretendo hacer ahora. No voy a hacer lo que hice en el curso de Santa Rosa, sino como les anuncié antes, voy a tomar este autor, que ya se lo cité varias veces, John Bergsma, con este libro, y desarrollar una parte de lo que él desarrolla en cuanto al relato de la creación. Recuerden, como les dije, tienen esta edición en inglés o tienen por Kindle, por Amazon, la Biblia paso a paso, que está en español. Pueden buscarlo ahí. Bueno, como decíamos anteriormente, la Biblia busca revelar a Dios, revelarse Él mismo, pero no solo, busca también revelarnos cuál es el sentido de nuestra vida, para qué es que estamos aquí en el mundo, entre otras cosas, ¿no? Y dice este autor que estoy citando, que justamente, lo dice él, pero es entendible, para saber el sentido de nuestra vida, ¿sí?, hay que remontarse al origen. Para saber el por qué estamos aquí, tenemos que ver de dónde venimos, cómo llegamos aquí. Y por eso es que la Biblia comienza remontándose a la creación del mundo y a la creación del hombre y de la mujer. Es así que el Génesis busca, como habíamos dicho antes, no es un libro de historia, sino que busca dar el sentido del ser humano, el sentido para qué fuimos creados. Eso es algo de lo que va a estar expresado en el libro del Génesis. Las genealogías en la Biblia tienen algo de eso, ¿no?, de buscar el sentido o de demostrarnos para qué estamos. Las genealogías de Jesús en los evangelios justamente van a tener de fondo una teología. Una va a remontarse hasta Adán, otra va a remontarse hasta Abraham, si no me equivoco. Entonces, ¿para qué? Para mostrar cuál es el sentido, en cierta manera, de la presencia de Jesús. Según una teología va a estar más inclinado a un lado, según otra teología va a estar más inclinado hacia otro lado. Volviendo al Génesis, buscando los orígenes del ser humano, vamos a encontrar medianamente cuál es el sentido de nuestra vida. Entonces vamos a ver el relato de la creación, el primer relato de la creación del Génesis. Dice el Génesis 1:1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Así comienza el primer versículo de la Biblia. Es lo único que aprendí en hebreo, así que déjenme citarlo, lo único que recuerdo. Bereshit bara Elohim et haaretz et hasamashim. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y continúa en el versículo número 2. La tierra era caos y confusión, y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dice, era caos y confusión. Caos y confusión. En hebreo, este caos y confusión se diría tohu va bohu. Va sería ahí, ¿no? Tohu sería caos y bohu sería vacío. Eso es lo que hay en el comienzo, caos y vacío. Vamos a ver cómo, según este autor, los 6 días de la creación, en los 6 días de la creación, sacamos aquí el séptimo en que Dios descansó, buscan dar respuesta a ese tohu va bohu, ese vacío y esa confusión. Y es muy normal
es común en la Biblia que los primeros versículos de un libro, no siempre, pero los primeros versículos sean lo que ordena lo que viene más adelante. Si Dios quiere, cuando veamos el Evangelio según San Marcos, vamos a ver que nos presenta. Comienza así el Evangelio según San Marcos. Comienzo del Evangelio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. Comienzo del Evangelio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Ese es el programa del Evangelio según San Marcos. La primera mitad, por así decirlo, del Evangelio presenta a Jesús como el Cristo, el Mesías. Y la segunda mitad del Evangelio va a presentar a Jesús como el Hijo de Dios. De hecho, esa primera mitad termina con la afirmación de Pedro: verdaderamente tú eres el Cristo. Y la segunda mitad va a terminar, en cierta manera, con la afirmación del centurión romano, que una vez que Jesús expiró, va a decir verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, en el primer versículo, comienzo del Evangelio de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, se nos presenta el programa de todo el Evangelio. En el Génesis, en el segundo versículo, se nos presenta el programa, en cierta manera, del relato de la creación. Comienzo, dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. Caos y confusión. Entonces vamos a ver que el plan de la creación es poner remedio a ese caos y poner remedio a esa confusión que en realidad es vacío. Entonces los primeros 3 días, y esto va a haber un gráfico que hace el autor con dibujitos para explicarlo muy pedagógicamente, los 3 primeros días lo que Dios busca es ordenar, lo que busca es ordenar ese caos original. Y después ese caos original que fue ordenando cada uno de esos 3 días, lo va a ir poblando, llenando de criaturas. Lo primero que hace es la luz y las tinieblas. Ordena ese caos original entre luz y tinieblas. El primer día lo que hace es el tiempo, ordena el tiempo. A nosotros, ¿qué es el reloj y qué es el tiempo? La medida del movimiento, sí, la medida del movimiento, pero el que nos va señalando ese movimiento en parte es el sol y las estrellas, ¿sí? Entonces, lo que va marcando el tiempo es la luz y la oscuridad, en cierta manera. Lo segundo que hace es ordenar el espacio. ¿Cómo ordena el espacio? Separando el cielo de las aguas de arriba de las aguas de abajo. Acá hay una concepción diferente que se ve en muchos salmos, ¿sí? Como si hubiese algo sosteniendo las aguas de arriba. De hecho, algunos salmos hablan de la compuerta del cielo, como si esas aguas estuviesen sostenidas por una especie de domo, ¿no? Como Truman Show, una cosa así, donde hay agua arriba y hay agua abajo. El Señor ordena en el segundo día las aguas de arriba y las aguas de abajo, las separa. Y en un tercer momento separa, ordena el agua y la tierra, el agua y la tierra. Eso sería el tercer día. Entonces, durante los 3 primeros días de la creación, ¿qué es lo que Dios logra hacer? Dios logra ordenar ese caos primigenio, ese caos original de la creación, en realidad que había antes de la creación, hablando metafóricamente, ¿sí? En esto es importante, hago un paréntesis, un excursus, ¿sí? Que no lo hice anteriormente, toda esa introducción, para no alargarlo, pero que es propio hacerlo ahora. La palabra de Dios nos habla a manera humana. Tenemos que aprender a entender la palabra de Dios sabiendo que Dios se está expresando de un modo humano. Dios hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba español. ¿Qué hablaba Dios o qué habla? Bueno, Dios se manifiesta, Dios está mucho más allá de nuestro lenguaje, pero para que podamos entenderlo, tenemos que escucharlo de modo humano. Entonces el Génesis, pero también todos los libros de la Biblia, nos van a hablar de una manera humana. En Jesús este hablarnos a manera humana llega a su plenitud nuevamente, ¿no? Pero cuando dice el Génesis,
que Dios todos los días salía a pasear por el jardín. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto calzaba Dios? Por decir una idiotez, ¿no? ¿Cuánto calzaba? ¿Hacía ruido con las hojas cuando caminaba Dios? ¿Cómo se dieron cuenta? Escucharon, Adán y Eva escucharon que Dios se paseaba por el jardín. ¿Qué escucharon? Las hojas que iba pisando, venía cantando. ¿Qué es lo que escucharon? Bueno, la revelación se nos hace a manera humana, de manera que nosotros podamos comprender. ¿Y cómo comprendemos? Y comprendemos con parámetros humanos, con parámetros de las criaturas. Por ejemplo, insisto, en el comienzo creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. ¿Qué había antes del cielo y la tierra? ¿Qué había antes de la confusión? No lo entendemos, no lo podemos expresar. ¿Por qué? Porque el ser humano está dentro del tiempo y el espacio, ¿sí? Acá tal vez es volar demasiado abstracto, pero todos nuestros parámetros son espaciotemporales. No podemos pensar de una manera que no sea espaciotemporal. La Virgen María anda bailando conmigo acá. No podemos pensar de manera fuera del espacio y del tiempo. Entonces vamos a tener que ir escuchando muchas cosas desde nuestra perspectiva, desde nuestra comprensión. Y Dios, por su generosidad, se nos revela de manera que podamos comprenderlo, ¿sí? Cierro el paréntesis. Entonces, Dios, a través de estos tres primeros días, lo que logró es ordenar ese caos primigenio. ¿Qué es lo que va a hacer los otros 3 días? Va a ir llenando de criaturas ese caos que ya está ordenado. Primero es caos y vacío. Los 3 primeros días el Señor soluciona el caos y los otros 3 va poblando eso que había hecho de criaturas. Por ejemplo, ese cuadradito de blanco y negro donde habíamos separado la luz y las tinieblas, el Señor lo va a poblar del sol, de la luna y de las estrellas. Entonces ya aquel orden de luz y oscuridad ahora la tenemos poblada de los astros. El segundo cuadradito que habíamos separado, las aguas de arriba, el cielo y las aguas de abajo, las va a poblar el Señor en su quinto día de las aves y los peces. Las aves en el cielo, los peces. Y ese tercer espacio que el Señor había ordenado, que era la tierra y las aguas, había separado la tierra de las aguas, en su sexto día el Señor lo va a poblar de animales y de el hombre. Y después a partir del hombre y de la mujer. Entonces tenemos el grafiquito que hace con los dibujos, 3 espacios que el Señor fue ordenando y otros 3 cuadraditos que el Señor fue poblando. Ahí le da sentido a los 6 días de la creación. Y arriba pone este autor un techito, que sería el séptimo día y que es como el culmen del relato de la creación, que es el día sábado, el día en que Dios descansa. Vamos a intentar, sé que con esto estamos rompiendo muchos esquemas, ¿sí? Vamos a intentar entender este edificio o este templo, vamos a ver qué es este templo desde una manera nueva. Recordemos, en la primera clase yo hablé de aprender a leer la Biblia con mente abierta, tratar de quitarle, pensaba recién cuando preparaba esto, tratar de quitarle el jugo a la Biblia. A veces podemos encontrar una piedrita y decir, mira, encontré una piedra pómez y esto es buenísimo, no sé qué, pero tal vez abajo de la piedra pómez, unos metros más abajo, tenés un pozo de petróleo. Entonces no quedemos admirados con la piedra pómez diciendo, mirá lo que encontré, cuando abajo tenemos un pozo petrolero. Bueno, en la Biblia a veces nos quedamos en el relato de Adán y Eva y nos quedamos dándole vueltas a cosas que no son el centro, cuando en realidad vamos a ver, si Dios quiere y si me lo permite a través de este encuentro, encontrar realmente una riqueza maravillosa en el texto de la creación. Bueno, entonces, Dios creó todo ese templo, ¿no?
Acá vamos a retomar algo que dijimos ayer en todo este proceso de escritura de la historia de la salvación y de escritura de la historia de la salvación. Este texto se cree que fue escrito y con bastante certeza en el tiempo del exilio en Babilonia. ¿Se acuerdan que yo les dije que ese fue el momento por esplendor de escribir muchas de las tradiciones o de elaborar muchas tradiciones o que no habían sido escritas o que fueron escritas separadamente? Y de hecho, ¿se acuerdan que yo les dije que en ese tiempo de la historia el pueblo de Israel estaba buscando asentar ciertas cosas que les dieran identidad? Habían perdido la identidad que les daba el templo de Jerusalén porque fue destruido, habían perdido la identidad que les daba la tierra prometida porque fueron exiliados, entonces estaban buscando otras cosas que le dieron una identidad fuerte. Y les dije que una de ellas, y de las más fuertes, era el tema del sábado, el Shabbat. Entonces, para el pueblo de Israel, ¿por qué es tan importante el sábado? Porque el último día de la creación Dios descansó. Bueno, en realidad podemos decir cronológicamente que es al revés. No es que como Dios descansó en el último día, se practica el sábado, sino que el practicar el sábado llevó a que en el relato de la creación quedara asentado con particular importancia el tema del sábado. Entonces, este relato de la creación, en parte, no solo, pero en parte tiene justificar el día sábado como día de descanso. ¿Por qué? Porque el día sábado le da una especie de, como que marca un calendario litúrgico para el pueblo de Israel. Y todo el relato del Génesis, vamos a ver, y este autor lo desarrolla espléndidamente, todo el relato del Génesis y especialmente el relato de la creación buscan mostrar cómo la creación entera puede ser vista como un templo donde el ser humano tiene un fin concreto en ese templo, ya vamos a ver eso, tiene un fin concreto en ese templo y a la vez en esa estructura el sábado tiene un lugar preponderante. De hecho, cuando Dios crea los astros, en ese primero, segundo, tercero, cuarto día del grafiquito que dijimos, cuando dice que creó los astros, capítulo 1 del Génesis, versículo 14, dice así: dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de la noche, y sirvan de señales para solemnidades, días y años. Para solemnidades, días y años. Nuevamente, disculpen, pero estoy tomando de la Biblia de Jerusalén, que es la más meticulosa, porque utiliza para señalar, para que sirvan de señales para solemnidades. Porque la palabra hebrea que está utilizando es moed. Alguna traducción puede que hable del calendario, pero moed expresa más específicamente el calendario litúrgico. Hay, de hecho, esto entra dentro de lo que se llamaba o se llamó, o alguno tal vez sigue llamando, la tradición sacerdotal. Se creía que en el Pentateuco, o hay una teoría que habla que en el Pentateuco hay diferentes tradiciones, y hay una muy fuerte que es la tradición sacerdotal, que lo que busca es dar toda una mirada litúrgica de la realidad, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo es una mirada litúrgica y sacramental de la vida y de la creación. Entonces este primer relato de la creación quiere dar sentido y mostrar la importancia de esa liturgia y de ese sentido sacramental. Y más de uno puede preguntar con cierta, no digo ingenuidad, pero al principio cuando uno se va adentrando en estos conceptos bíblicos y va viendo la Biblia un poco más de fondo, tiene como una tensión de pensar que todo esto es un invento, ¿no? que está hablando, en este caso yo o el autor de este libro, están inventando y hacen tirar de los pelos ciertos conceptos. Después tal vez con el tiempo vamos profundizando y aceptando o viendo más la profundidad que la Biblia tiene, y para eso es este curso. Pero yo les decía que la idea es litúrgica del autor, los que componen esta tradición, tratar de darle un sentido litúrgico a la vida y a la creación, y de hecho
y este autor lo desarrolla muchísimo, la idea de que el mundo es un templo. Entonces ahora vamos a ver eso cómo está esbozado en otros lados, que la idea, la creación es un templo. Si comparamos Génesis 2 del 1 al 3, dice así, en el principio, perdón, estoy leyendo el 1, Génesis 2 del 1 al 3. Concluyéronse pues el cielo y la tierra, y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Eso, Génesis 2, del 1 al 3. Ahora, si vemos cuando terminan de construir el templo de Israel, en Éxodo 39, 32 y Éxodo 39, 42, 43, dice así, vamos a ver que el vocabulario y la estructura gramatical es bastante parecida. Así fue acabada toda la obra de la morada y de la tienda del encuentro. Los israelitas hicieron toda la obra conforme a lo que Yahvé había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Perdón, era la tienda del encuentro, no era el templo todavía. Y 42-43 dice, los israelitas hicieron toda la obra conforme a lo que Yahvé había ordenado a Moisés. Moisés vio todo el trabajo y comprobó que lo habían llevado a cabo, tal como había mandado Yahvé. Así lo había hecho y Moisés los bendijo. Ven que la estructura de que vio, vuelve a repetir que lo vio, y después una bendición final. Hay una estructura similar. Para nosotros, y más de uno estará pensando, este está inventando a lo loco, ¿no? Pero para la manera de leer, no lo hicimos en el curso introductorio y no da la vida para hablar de todo lo que tenemos que hablar, pero para el pueblo de Israel la manera de leer la Biblia y la manera de citar la Biblia es muy curiosa. Vamos a verlo después más adelante en el Nuevo Testamento, cómo hay miles de citas que sin citar, y hoy vamos a hacer algunas de esas, no dice como decía el Génesis, pero utilizando las mismas palabras o uniendo palabras que van juntas en algún momento de la escritura, la Biblia está citando. Insisto, nosotros ponemos un numerito y la nota al pie. Bueno, eso no existía en la Biblia cuando fue compuesta. Entonces, la manera de leer del pueblo de Israel la Biblia es eso. Una palabra nos hace recordar, ¿se acuerdan algo que hablamos o vamos a hablar en el Evangelio según San Juan? Constantemente Jesús habla de yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Está citando que el nombre de Dios, yo soy el que soy. Entonces Juan, sin decir, está diciendo que Jesús es Dios. Si en boca de Jesús está el yo soy, yo soy, yo soy, para todo el pueblo hebreo, yo soy implica Yahvé, el nombre de la revelación. Yo soy el que soy. Entonces, sin decirlo, Jesús está diciendo que Él es Dios. De hecho, cuando van a apresar en el Evangelio según San Juan a Jesús en el Monte de los Olivos, preguntan, venimos a buscar a Jesús el Nazareno. ¿Y Jesús qué dice? Yo soy, ego eimi sería en griego, ego eimi. Y todos se caen al piso. Porque se caen al piso porque estaba resbaloso, porque había rocío en el Monte de los Olivos. No se caen al piso porque frente al nombre de Dios todos los demás se caen. Está mostrando, sin decirlo, que Él es Dios. Entonces aquí, poniendo una estructura igual, está citando que la construcción de la tienda y la construcción del mundo, la creación, tienen algo que ver. Vamos a ver otra cosa que nos ayuda a entender esto. Salmo 78, versículo 69. Salmo 78, versículo 69. Recuerden ponerme en pausa y buscar la Biblia. Recuerden que los salmos tienen una doble numeración, la numeración hebrea y la griega. El que estamos citando sería el Salmo 78, entre paréntesis 77. Y en el versículo 69 nos dice,
Se construyó un santuario como el cielo, como la tierra que estableció para siempre. Está comparando el santuario con la tierra y el cielo. Se construyó un santuario como el cielo, como la tierra que estableció para siempre. Y otro salmo que nos puede ayudar, de manera más camuflada todavía, es el Salmo 148, en el cual dice así: Aleluya, alabad a Yahvé desde el cielo, alabadlo en las alturas, alabadlo todos sus ángeles, todas sus huestes, alabadlo. Y ahí comienza: alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo cielos de los cielos, aguas que estáis sobre los cielos. Y sigue enumerando: fuego, granizo, lluvia. Como toda la creación alaba a Dios. El fin de la creación es alabar a Dios. ¿Y dónde se lo alaba? ¿Dónde se reza? En el templo. Entonces, de una manera, insisto, no de manera tan lineal, se está justamente mostrando cómo toda la creación alaba a Dios y por tanto, en cierta manera, como toda la creación es un templo. Bueno, dejando un poco de lado la creación como tal y tratando de ir a lo que hablamos al comienzo, cuál es el fin del ser humano, cuál es el objetivo, para qué estamos aquí, vamos a poner el foco un poco más en concreto en el ser humano. Y dice en el versículo 26, capítulo 1, versículo 26 del Génesis: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Y recuerden esa manera de citar que tenía el pueblo hebreo. Hay otro lugar donde aparece esto, que alguien es imagen y semejanza de otra persona. Y eso aparece en Génesis 5.3, en el mismo libro, Génesis 5.3. Y dice: esta es la lista de descendientes de Adán. Y comienza a citar, y en el versículo 3 dice: tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Set. Imagen y semejanza es Set de Adán. Imagen y semejanza es el hombre de Dios. Está, sin decirlo, diciendo que el hombre es hijo de Dios. Entonces ahí tenemos la primera función, si se quiere, o el primer para qué estamos o quiénes somos. Somos hijos de Dios. Dicho en el Génesis, citando y a modo hebreo, pero dicho en el Génesis. ¿Qué es lo primero que es el hombre, el ser humano? Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza. Después, toda la revelación va a ir profundizando en esto. Una segunda función que tiene el ser humano dentro de la creación. Cuando habla, aquí en el versículo, capítulo 2, versículo 15, dice que Dios puso un jardín en la creación, el Edén. ¿Y qué es lo que tenía que hacer el ser humano con ese jardín? Dice 2.15. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Para que lo labrase y cuidase. Una traducción, un poco más precisa, en realidad es para servirlo y cuidarlo. ¿En qué otro lugar aparece servir y cuidar? Vamos al libro de los Números, Números 3.7. Libro de los Números, también continuamos dentro del Pentateuco, Números 3.7 al 8. Y dice así, está hablando sobre los levitas, las funciones de los levitas. Harán su propia guardia, y la guardia que corresponde a toda la comunidad ante la tienda del encuentro. Son los encargados de cuidar la tienda del encuentro y de servir a Dios en la tienda del encuentro. Prestando el servicio en la morada. Cuidarán, cuidar, o servir y cuidar. Cuidarán de todos los utensilios de la tienda del encuentro y harán la guardia, servir y cuidar. Cuidarán y harán la guardia, que vendría a ser el servir que tenemos aquí,
¿qué incumbe a los israelitas prestando servicio en la morada? Servir y cuidar. Servir y cuidar es lo que el hombre tiene que hacer en el jardín del Edén. Servir y cuidar es lo que tenían que hacer los sacerdotes en la tienda del encuentro. Función sacerdotal. Servir y cuidar, lo que tiene que hacer Adán como hijo de Dios en el Edén es la función sacerdotal frente a toda la creación, que recordemos que era el templo, ¿sí? Y toda esta connotación litúrgica que tiene la creación. Primero, ser hijo de Dios. Segundo, servir y cuidar, la función sacerdotal. Pero no se acaba ahí, hay otra función más, que va a ser la profética. ¿Cuál es la función profética? Perdón, vamos primero con la función real. ¿Cuál es la función real? Génesis 1, 26 y 28. Génesis 1, 26 y 28. Y los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. Henchid la tierra y sometedla. Bueno, ese someted justamente habla del papel real. Se le entrega el dominio sobre todas las criaturas. Dominarás, dice otra traducción si no me equivoco, dominarás sobre las criaturas. Ese dominio que Dios nos cede es justamente la función real que tenemos. ¿Cuál es la función de un rey? Justamente dominar, desde nuestra visión, obviamente desde el servicio, ¿no? Pero el rey tiene su dominio, es donde él domina justamente. El ser humano tiene el dominio sobre la creación. ¿Por qué? Porque Dios le delega su función real. Habíamos visto ser hijos, ser sacerdotes y ser reyes. Y ahora sí viene una función más, que es la función profética. ¿Cuál es? ¿Dónde vemos esa función profética? En el capítulo 2, versículo 18 del Génesis dice así: dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y en el 19, y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre recibe, delegado por Dios, recibe la capacidad de nombrar, de darle nombre a las cosas, de darle nombre a todas las criaturas. Para nosotros no nos dice mucho, pero es cierto que la cultura semítica, el darle nombre, tiene una connotación enorme. Pensemos en cómo Dios le cambia el nombre a Abraham, en Abraham, le agrega esa H, le cambia el nombre. Cómo le cambia el nombre a Jacob y le da el nombre de Israel, y recibe con ese nombre la misión de ser el padre de esa gran nación. Cómo Jesús le cambia el nombre a Pedro y le cambia después el nombre a Saulo, le cambia el nombre de Simón a Pedro y de Saulo a Pablo. Entonces ahí vemos que esto del nombre no es una idiotez, sino aparece acá por pura casualidad. De hecho, en la experiencia en África que tuve, a mí me llamaba mucho la atención que la gente, nacían los chicos y todavía no le ponían nombre, porque esperaban que otra persona les pusiera el nombre o que algo que sucediera en la vida les pusiera el nombre. De hecho me pasó, y pobre niña, se terminó llamando, no, era un chico, Cayetano, que encima como no saben pronunciar la Y, le dicen Caetano, porque había nacido, fui a visitar a una chica del grupo misionero que había dado a luz a su hijo. La pregunta obvia es, ¿cuál es el nombre? No, padre, todavía no tiene nombre, me dijeron. Me dice, póngale el nombre usted. Y yo la verdad que pasaría a cualquiera, ¿no? Y no es moco de pavo para nosotros ponerle el nombre a una cosa, o ponerle el nombre, en este caso no a una cosa, a una persona. Los padres tardan en decidir, y de hecho hay discusiones matrimoniales por el nombre de sus hijos. Y yo ahí, sin tener idea, tuve que ponerle el nombre a la chiquita. Gracias a Dios también está la tradición de que recibe el nombre del padre. Entonces, no me acuerdo el otro nombre que tenía,
pero el chico se empezó a llamar no sé cuánto Caetano, Caetano porque había nacido el día de San Cayetano. Bueno, entonces, ¿quién es el que puede nombrar algo? Aquel que lo crea, ¿sí? De hecho, hoy en día pasa, ¿no? Con ciertos descubrimientos, terminan llevando el nombre de aquel que lo descubrió, o con ciertas cosas terminan llevando el nombre de aquel que creó aquella cosa creada, valga la redundancia. Bueno, Dios le da al ser humano la capacidad, ¿sí? La prerrogativa de dar el nombre a aquellas personas, a aquellas cosas. Entonces, lo que hace Dios, por lo tanto, dice el autor, es delegar en Adán un privilegio divino, el derecho de poner el nombre a las criaturas de Dios. Y no solo eso, porque cuando Adán pone el nombre a las criaturas, en realidad está hablando en nombre de Dios. Entonces, en esto de poner nombre, en realidad lo que Adán está haciendo es hablar en nombre de Dios. ¿Quiénes son en la historia de la salvación? Los que hablan en nombre de Dios, los profetas. Es así, insisto que estoy sintetizando monstruosamente, pero sería muy largo si no. ¿Cuáles son las funciones del ser humano? Primero, ser hijo de Dios, que no es una función, es una condición. Segundo, y este sí es una función, la función sacerdotal. Después, la función real, tener el dominio sobre la creación. Y casi por último, diríamos en esto, la función profética. Sabemos nosotros que, según la Iglesia Católica y en el rito del bautismo, nosotros recibimos la unción en la crisma, ¿no? En la cabeza, con el santo crisma, que lo que hace es justamente mostrarnos que somos todos los bautizados por el bautismo sacerdotes, profetas y reyes. Todo esto está condensado de una manera monstruosa en el relato de la creación. Sin embargo, hay una última función que recibe Adán, que es que el ser esposo. En concreto, esposo de Eva, ¿sí? Serás carne de mi carne, le dice Adán a Eva, tú eres carne de mi carne. Ahí hay un juego, ¿sí? En el nombre, en hebreo, Ish es hombre, Isha es mujer. Entonces hay un juego de palabras ahí. Tú eres, le pondré Eva porque es carne de mi carne, ¿sí? Ish, Isha. Ahora, en esa esponsalidad que recibe con Eva, en realidad está recibiendo una esponsalidad con toda la creación. Adán recibe en esa esponsalidad una alianza. Eso es lo que es ser esposo y esposa, ser marido y mujer. ¿Qué es lo que se hace? Una alianza. Una alianza, que la alianza es sintéticamente, habría que leer todo el libro, y los invito nuevamente a hacerlo. La alianza es volverse familia a aquellos que no son. Los dos ejemplos más claros que tenemos es la esponsalidad, marido y mujer, y la adopción. Aquel que no es mi hijo, lo tomo como hijo. Aquel que no es de mi familia, lo tomo como esposo o como esposa. Lo que Adán está haciendo en esa esponsalidad es contraer una alianza, que esa alianza va a marcar toda la historia de la salvación y va a marcar nuestra fe. Esta es la alianza nueva y eterna derramada por muchos, decimos en la consagración. Esa alianza va a llegar a su plenitud nuevamente en Jesucristo. Entonces, para terminar, ¿sí? Hemos hecho una corrida monstruosa, pero vimos como en el relato de la creación, en realidad hay un pozo petrolero, hay una profundidad gigantesca, hay una riqueza inmensa. Insisto que muchos sentirán que se tironean los textos, lamentablemente no nos permite el curso ahondar más, hay bibliografía a patadas para esto, pero poder ver la riqueza que hay condensada solamente en un relato, que es el relato de la creación. Si aprendemos a leer la Biblia con el sentido con que fue escrita, con el mismo espíritu con que fue escrita, algo que ya hablamos bastante, vamos a darnos cuenta la
riqueza, la anchura, la longitud, como decía Pedro en su carta, que tiene la revelación para nosotros y cuánto jugo, cuánto podemos nutrirnos de ella.